Bienvenidos mis queridos hermanos, el Señor les pueda bendecir inmensamente. Esperando que pues el Todopoderoso los bendiga y les ayude pues inmensamente, hermanos míos. Para mí es un placer estar con ustedes en esta tarde, hablando la palabra de Dios, un tema muy importante que mucha gente tergiversa. Y esto es muy importante analizar estas cosas porque tienen que ver con la venida del Señor Jesucristo. Muchas personas hoy en día pues tergiversan la palabra de Dios, y aquí en esta bendición, hermana Mari, en esta plataforma aparecen muchas personas que tergiversan muchas cosas y hablan cosas que no son. La palabra de Dios debe ser preponderante a la hora de estudiar estos temas, y únicamente ella es la que nos da la vislumbre de lo que viene. No podemos creer en las personas que dicen: el Señor me reveló, el Señor me dijo, cuando el Señor ha dado su revelación totalmente en el libro de Apocalipsis de lo que va a pasar. Lo que debemos hacer nosotros es estudiar la profecía, porque sin profecía este pueblo será disipado. Ahora vamos a compartir el like con otras personas para que otras personas puedan verse beneficiadas de esto. Así que bienvenidos a todos y el Señor me les pueda bendecir inmensamente. Vamos a compartir con varias. Y a compartir con varios hermanos que tenemos por aquí. Así que bienvenidos a todos. Hay un texto en la palabra de Dios que dice: uno será tomado y el otro será dejado. Y la mayoría del mundo cristiano piensa que viene un rapto secreto, un arrebatamiento, una situación bien difícil, que realmente la Biblia no habla de esto. Y eso está en Mateo 24, 40 al 41 y Lucas 17, 34, 36. A estas palabras de Jesús se le han dado varias interpretaciones. Pero vamos a tener una pequeña oración para comenzar el tema de esta tarde. Para honra y gloria de nuestro Dios, los que llegaron, amén, y los que no, pues que se vayan ingresando poco a poco. Oremos. Poderoso buen Padre Celestial que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te rogamos, oh Padre Celestial, que nos bendigas con el don de tu presencia y que nos ayudes a serte fiel por siempre. Ayúdanos a levantar el estandarte de tu verdad, oh Señor, y a defenderla aún con nuestra vida. Bendícenos y guárdanos y llévanos con bien. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Como les dije, muchas personas le han dado diferentes interpretaciones a esto. A uno será tomado, otro será dejado. Hay quienes piensan que los tomados serán raptados por el Señor, es decir, serán trasladados secretamente al cielo antes de la gran tribulación y de la segunda venida, y que los dejados tendrán otra oportunidad de salvación cuando los justos estén en el cielo. Esto no es bíblico, hermanos. Dios te bendiga, Minor Cepeda. La Biblia me enseña, como dice 2 Corintios 6:2, que hay un solo tiempo de gracia, y ese tiempo de gracia es hoy. Nada más. Cuando se termine este tiempo de gracia, ya no va a haber otro tiempo de gracia. Es solamente un tiempo de gracia. Vamos a leerlo en 2 Corintios 6:2 para que vean qué es lo que dice. 2 Corintios 6:2. Dice, porque dice,
En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. O sea que no hay un tiempo de gracia póstumo a este tiempo de gracia, sino solamente hay un tiempo de gracia. Ahora dice 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, que los justos serán llevados al cielo de manera visible cuando Cristo venga, no antes. Dice que al sonido de la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que habremos quedado seremos trasladados junto con estos resucitados, arrebatados a nuestro Señor Jesucristo. También dice que los impíos serán castigados cuando Cristo regrese nuevamente. Eso lo dice en 2 Tesalonicenses 1, 7 y 8. La venida de Cristo será visible, no secreta. Lo dice Apocalipsis 1, 7. Otros piensan, bendiciones Luis Ramírez, que los tomados son los que se pierden. He escuchado prédicas de eso. Y los dejados son los que se salvan. También he escuchado esto. Usan varios textos bíblicos, pero ninguno relacionado con la segunda venida de Cristo, para mostrar que tomado significa perdido y dejado significa salvado. Es muy interesante. ¿Qué tal, hermano Carlos? Bendiciones. Entonces, no podemos sacar de contexto el texto. Tenemos que ver las cosas como el Señor las dijo, para qué los dijo, en qué momento las dijo y para quién los dijo. Ok, las palabras tienen un significado según el contexto, porque el texto sin el contexto es un pretexto. Depende del propósito y del contexto. Por ejemplo, vamos a poner un texto bíblico. Segunda de Crónicas 13:19. Dice, y siguió Abías a Jeroboam y le tomó algunas ciudades. Ahorita no estamos hablando de eso, luchín. Escríbame al privado y yo con gusto le contesto. Estoy dando un tema que tiene que ver con otra cosa. Así que no sea maleducado y bueno, respete que se está predicando la palabra. Y siguió Abías a Jeroboam y le tomó algunas ciudades. Segunda de Crónicas 13:19. Ahora, dice que tomó algunas ciudades. Este verbo tomar ahí significa tomadas para destrucción. Esto es muy importante. Según el texto y el contexto, se le da el entendimiento a la palabra tomar. En Ruth 4:13 está la palabra vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Eso fue tomada para redención. Una persona que tomó a otra persona para que fuera su mujer. Es muy interesante, es el contexto o el propósito de lo que prácticamente te voy a bloquear, varón. Una persona así no se le está diciendo y sigue nada más allá. Ok. Quedó y se salvó. Es otra palabra, como esta en Génesis 7:23. Dice Génesis 7:23, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Ese quedó tiene que ver con salvación. O fue dejado Noé para salvación. Dice Isaías 24:12, que la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Isaías 24:12.
quedó y fue destruida. Están viendo el contexto, que el contexto y el texto tienen mucho que ver con lo que se está diciendo. No podemos sacar de contexto una palabra y decir una cosa o otra cuando realmente no la quiere decir. La palabra griega loipos, que significa remanente o resto, lo que queda se refiere a los justos. En Apocalipsis 12:17. Dice Apocalipsis 12:17, y el dragón se llenó de ira contra la mujer, fue a hacer guerra contra el resto, contra el loipos, que significa remanente, contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y cuáles eran? Los que guardaron los mandamientos de Dios y tenían el testimonio de Jesucristo. La palabra resto ahí en Apocalipsis 12:17 significa remanente o loipos. La misma palabra loipos se usa en Apocalipsis 19:21, qué interesante, pero se refiere no a los justos, sino a los perdidos. Entonces esto es muy interesante, hay que leer el contexto y no solo el texto, porque sería un pretexto. Hay que examinar todo el contexto del capítulo, a qué se refiere y de quién está hablando. Si se habla de un resto y se habla para salvación, y se habla que es un resto obediente, obviamente se refiere al remanente. Pero si se habla un resto que es un desobediente y que son personas que realmente no merecen la salvación, está refiriéndose a los perdidos. Y mucha gente no analiza esto. Dice Apocalipsis 19:21, que se refiere con la palabra loipos, también en griego, y dice, y los demás loipos, bendiciones Juan Carlos Portillos, y los demás loipos fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba al caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Pero aquí se está refiriendo a un resto que no es el remanente. ¿Qué tal, Gerardo Tijero? Bendiciones, Lorena. Se está refiriendo a un resto que era, pues, los impíos. Muy interesante, que son para destrucción. En este texto, el remanente no son los que se salvan, sino los que se pierden, y la misma palabra se utiliza. Depende del contexto. Por eso es que muchas personas que se enredan en las plataformas de TikTok y no analizan el texto y el contexto, porque si no es un pretexto. Conozco muchos predicadores que dicen estas cosas. Ahora, cuando dice el uno será tomado y el otro será dejado, definitivamente el contexto es fundamental en la interpretación de cualquier pasaje bíblico como este. Estas palabras que dijo Jesús hacen parte del sermón profético de Jesús en Mateo 24, refiriéndose a las señales de su venida. Uno será tomado y el otro será dejado. En respuesta a una pregunta hecha por discípulos al comienzo del capítulo sobre la venida de su reino y el fin del mundo. Eran dos preguntas en una: la venida del Señor y el fin del mundo. Ahora, el tema en Mateo 24 es la segunda venida. Es muy interesante. ¿Qué tal, Itamar Saadel? El tema de Mateo 24 es la segunda venida. El diluvio es mencionado aquí solo como por un ejemplo. Recuerden, el Señor dice que como los días de Noé, Él compara los días de Noé con la venida del Hijo del Hombre. Y Jesús establece una relación de semejanza, no de igualdad. No va a ser igual, pero va a haber mucha semejanza. Entonces esto debemos estar apercibidos a esta situación. ¿Por qué? Porque primeramente la tierra no va a ser destruida por agua. Esta vez va a ser destruida por fuego. En el diluvio, pues fue destruida por agua. Esta vez va a ser destruida por fuego. Ahora, pero
el carácter de las personas en el último tiempo va a ser muy similar a los antediluvianos que vieron en el tiempo de Noé. Es claro, gracias. Ahora, para Jesús, ¿qué dicen ustedes? ¿Quiénes son los tomados? ¿Y quiénes son los dejados? ¿Quiénes son los tomados? ¿Serán los que se salvan o los que se pierden? Porque muchas personas que hablan mucho eso. Código escondido. Usted es un maleante que cobra diezmo y usted es una persona que ni siquiera da la cara. ¿Cómo te metes a mi live a hablar de esto? Yo te conozco, compadre. Así que no hable porque me vas a hacer hablar. Yo te conozco, yo sé lo que tú haces. Tergiversas todo y a todo le das opinión propia tuya. Y la Biblia es de interpretación de la Biblia, no privada. Ninguna profecía es de interpretación privada. Gracias, Percy. Mira cómo se meten. ¿Por qué? Porque ya los adeptos no lo están siguiendo, ya se están dando cuenta que este es un farsante. Lucra con el evangelio, este código escondido, y muchos que están en estas plataformas realmente no quieren enseñar, sino lo que hacen es lucrar. Ahora, Juan 14:3, en la gran promesa del Señor, Jesús usa la palabra tomar para referirse a los salvados, los perdidos. ¿Qué dice Jesús en Juan 14:3? Y si fuere, y os haré lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús está hablando de tomar a personas para salvación. Hay que entender esto. Estos tipos, como este código escondido, Boanerges y un montón de falsos profetas que hablan en contra de la ley de Dios y hablan en contra, hermanos, se los pido en el nombre de Jesús, ni siquiera los vean. Bloqueen sus canales, no los vean, porque son tipos que lo que hacen son entorpecer el camino de la verdad. Y algunos me dicen, hermano, porque usted no se mete en batallas. El Noé de Ghana, no lo conozco. No lo conozco. Seguramente, pues si habla en contra de la ley de Dios, si empiezan a debatir entre ellos, eso es buscando adeptos, buscando seguidores. Si les gusta la tergiversación, si les gusta el pleito, si les gusta esto, si suben a personas a pelear, mis queridos hermanos, esto es para ganar popularidad, no caigan en eso. La Biblia no es para discutirla, es para edificar a las personas. La Biblia es para enseñarla, no es un tema de discutidera. Algunos se ponen a pelear por el nombre de Jesucristo, si es Yeshua, si es esto, si es Josué, si es lo otro. Y a las finales eso no edifica. Edifica un tema para que tú te prepares para la venida de Él. Eso sí edifica. Edifica la preparación. Ninguno habla de reavivamiento y reforma. Ninguno te dice a ti que tienes que buscar de Dios y hacer las cosas correctamente. Te dicen, dele tapa a la pantalla porque están en países que monetizan. Aquí en Panamá no se monetiza. Me gusta que tapa la pantalla para el algoritmo, mi hermanos. Para el algoritmo, para que el like crezca, para que la gente entienda. Mi interés, hermanos, no es ganar dinero en esta, porque en Panamá no se monetiza. Somos un país que está olvidado por esta plataforma. Si estuviera en Estados Unidos sí monetizo, y yo tengo cantidad de videos que tienen hasta 200,000 vistas. Y mira, hermanos, para honra y gloria de Dios tienen esas vistas porque la gente está aprendiendo. Pero lo que hay que hacer es apercibir al pueblo, hermanos. Si estas personas dicen amar a Jesús, tienen que tener un amor para el prójimo, como ustedes. Es muy importante tener un amor para con ustedes, presentándote la verdad y diciéndote las cosas como son. Ahora, Jesús
dijo, y si me fuera y os preparé el lugar, de otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Debe notarse que la palabra griega para lambano se traduce tomado en Mateo 24, 40, 41, es la misma que se traduce tomaré en Juan 14:3. Y en ambos casos el contexto es la segunda venida de nuestro Dios, del Señor Todopoderoso, porque viene el Padre y viene el Hijo. Esto es muy importante, así que hay que entender esto. En el contexto de la segunda venida, los tomados son los que se salvan y los dejados son los que se pierden, con la explicación que hemos hecho anteriormente. En el final, los justos serán tomados, así como Jesús fue tomado después de la resurrección. Eso es un paralelo increíble, mis queridos hermanos. Dice Hechos 1:11, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, de una manera visible, audible, y lo vas a ver, lo vas a escuchar. Esto va a ser tremendo, tremendo cuando venga el Señor Jesucristo. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿te gustaría estar con Jesucristo para siempre con Él? ¿Se salvarán los que tengan el testimonio de Jesús y guardan sus 10 mandamientos? Claro que sí. Es que el testimonio de Jesús, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19, es el espíritu de la profecía. Pero ¿quién es el espíritu de la profecía? Es el Espíritu Santo. Y los mandamientos llegan a tener un sello. Sella mi ley entre mis discípulos, dice Isaías 8. Y el Espíritu Santo es otro sello. Tienen que tener los dos sellos, tanto el de obediencia como el sello de aprobación que el Espíritu Santo para entrar al cielo. Y esto no lo explican muchas personas. Hay muchas iglesias que dicen que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Algunas las he escuchado. Pero si están en un sistema ecuménico mundial, primeramente no están guardando los mandamientos y segundo tampoco tienen el testimonio de Jesús. Dios sellará a sus escogidos por medio de su Santo Espíritu, Rosy Merida. Por el Espíritu Santo. Porque han hecho una labor correcta obedeciendo su santa ley. Hay que entender esto. No, muchas personas piensan que con el hecho de guardar el Shabbat, únicamente eso es un sello. No, es la obediencia a los 10 mandamientos. Porque cualquiera que guardare toda la ley más ofendiera en un punto, se hace de todo, dice Santiago 2. Pero es parte de la obediencia a Dios. Es parte. Efesios dice que el Espíritu Santo es un sello. Y ese sello de aprobación, por si acaso no sabes, en el libro de Efesios está 2 veces. Y también en Apocalipsis está claramente determinado. Ahora, hay muchas personas que guardan los mandamientos y eso lo hacen solamente por ser salvos. No, yo guardo los mandamientos porque amo a Dios. Eso debe ser. No porque estoy en una iglesia que dice guardar los mandamientos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo a muchos de aquí. Y a muchos de aquí les va a molestar lo que yo voy a decir. La iglesia adventista del séptimo día se autodenomina que guarda el sábado, séptimo día. Y mira qué interesante. Y mira qué interesante. Bórreme a Eric. Como una pregunta tonta y yo tengo mis motivos por qué amarlo. Si tú conocieras mi vida, ni siquiera dirías nada. Pero como no hay personas que borren, ahora sí, ya llegó. Ahora, gracias. Entonces, la iglesia adventista se autoproclama guardadora de los mandamientos de Dios, ¿sí o no? Ok. Los mandamientos de Dios son 10. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza.
Nadie le está diciendo lo contrario, Rosy, pero escucha lo que le estoy diciendo, porque me di cuenta que tú eres adventista, porque eres orgullosa. Y ese es el peor problema de los adventistas del séptimo día, que piensan que son únicos y son los únicos que van a ser salvos. Pero escucha lo que voy a decir. Escucha. Los mandamientos son 10, pero lamentablemente la iglesia adventista participa en sistemas ecuménicos. Está dentro del ecumenismo. Hasta los pastores suyos, los pastores como Esteban Borr y pastores como los suyos, admiten que están en sistemas ecuménicos y están prácticamente ser parte de la Organización de Naciones Unidas, cosa que la iglesia, si es de Dios, no tiene que estar metida en el mundo. Ahora, cuando está una iglesia en un sistema ecuménico mundial o unida al sistema papal, ya tiene otro Dios delante de Dios. El primer mandamiento ya no existe. ¿Tiene ídolos delante de Dios? Sí, claro. ¿Toma el nombre del Señor tu Dios en vano? Claro que sí, porque sabe la verdad y no la aplica. Guardan el sábado, hacen la apariencia de guardar el sábado, pero realmente las iglesias adventistas, por si no lo saben muchos, están abriendo los domingos para recoger diezmos a las personas que no guardan el sábado. Y esto lo digo claramente porque tengo ejemplos aquí alrededor y les puedo ir a armar videos para que ustedes vean que es cierto. Los domingos en la mañana hacen cultos también para las personas que no pudieron ir a dejar el diezmo los sábados y abren los domingos. Entonces están guardando los 2 días. Eso es hipocresía delante de Dios. Entonces no le guardan los más importantes mandamientos a nuestro Dios, que son los primeros 4. Lo sé porque lo veo y tengo pruebas de ello, de que pertenecen al sistema ecuménico mundial. Pero lamentablemente muchas personas piensan que por ser adventistas ya tienen un pie en el cielo. No. El que es obediente a Dios se aparta de los sistemas religiosos que están en apostasía. Primero, el que es obediente a Dios no participa en un sistema ecuménico. El que es obediente de Dios no participa en las fiestas del mundo ni tradiciones como lo hace la iglesia adventista y todas, practicando la Navidad y todas estas cosas. El que es obediente de Dios se aparta del nuevo orden mundial que tiene que ver con el sistema ecuménico mundial en política, religión y economía. Y ellos participan de todo esto porque hoy en día la iglesia adventista del séptimo día no es una iglesia. Ya le cambiaron el nombre claramente y se llama Corporación Adventista. Cuando se llama Corporación Adventista, mi querido hermano Javier, ya corporación no es iglesia. ¿Sabe qué significa corporación? Una empresa. Y lamentablemente una corporación que pertenece a un país y la sede está en un país, se debe a las leyes del país en el cual está la sede. La sede de la iglesia adventista está en Maryland, o sea, en Estados Unidos. Está en Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos dice que hay una ley de casar hombres con hombres, la iglesia adventista tiene que hacerlo, porque si no la van a acusar de discriminación. Como es corporación, tiene que hacer lo que dice el Estado. Entonces, si la iglesia adventista del séptimo día, pues el país donde está la sede de él, dice que van a terminar guardando una ley dominical, pues la iglesia adventista tiene que aplicar esa ley dominical y que termina guardándola, porque es una empresa. O sea, han firmado un pacto, no con Dios, sino con el mismo diablo, al estar en ecumenismo. Entonces, ¿entiendes ahorita la hermana que se me fue? Huyendo, la hermana que se me fue, entiendes ahorita porque no es el pueblo guardadores de los mandamientos. No estoy diciendo que los hermanos adventistas sean malos, sino que el sistema adventista está infiltrado totalmente. ¿Sabías que habemos adventistas que no apoyamos y somos disidentes de la estructura de la iglesia? Estoy totalmente correcto con eso. Pero si eres adventista del séptimo día y te mantienes adentro, eres participante de sus pecados, porque Apocalipsis 18:4 dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. Y la misma de ustedes, Ellen White, dice que ustedes tienen que salirse de ahí. Si eres un disidente, tienes que decidir de todas las cosas que hacen allá. Entonces tienes que apartarte.
correcto, Carlos Arraiz, tienes que apartarte. Y mira, te he puesto este ejemplo claramente, y a mí me pueden hablar claramente de las citas y todo, y les busco las citas así. Les busco las citas así. Ellen G. White dijo en un libro que se llama Eventos del Tiempo Final, no Eventos de los Últimos Días, que es otro. Dijo, corremos el riesgo de llegar a ser hermana de la caída Babilonia, si no hay una purificación de espíritu y de alma. ¿Qué purificación hay cuando la iglesia hoy en día se ha unido al sistema papal? Entonces, dígame una cosa, si el mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 14:9, dice, si alguno adora a la bestia, si alguno adora a la imagen, si alguno recibe la marca en la mano derecha o en la frente, beberá del cáliz del furor de la ira de Dios. Estoy de acuerdo. La cuestión va con la adoración. Sabemos que la bestia representa el sistema papal. Sabemos que la imagen es la unión Estado-Iglesia por medio del ecumenismo o el nuevo orden mundial. Y sabemos que la marca tiene que ver con la transgresión de la obediencia a Dios por sus mandamientos. Entonces, si sabemos todo esto, ¿por qué nos quedamos en un sistema ahí aplacados? ¿Por qué no salimos de ahí y empezamos a predicar el mensaje del tercer ángel? Y esto se lo digo a los adventistas de todo el mundo. Adventistas de todo el mundo. ¿Por qué? Porque debemos presentar el mensaje. Si no, vamos a ser dejados y no tomados por nuestro Dios para la vivencia celestial. Y aquí estoy pegando todo. Los impíos en el tiempo de Jerusalén fueron dejados en Jerusalén. ¿Por qué? Porque las personas se recordaron las palabras de Jesús en Mateo 24. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, los que estén en Judea, los que estén en Jerusalén, huyan a los montes. Igualmente hoy nos pide el Señor Todopoderoso alejarnos de los sistemas religiosos que están en sistemas ecuménicos. Yo quiero que ustedes me digan una sola iglesia. Quiero que me digan una iglesia que no participa en el ecumenismo, a no ser los testigos de Jehová y los mormones, que estas iglesias son espiritistas ya desde el principio. Ellas son prácticamente la antítesis de lo que es la iglesia o lo que son los sistemas religiosos hoy en día. Pero menciónenme una iglesia que no participa en los sistemas ecuménicos. Eso es lo que yo les pregunto a todos ustedes. Quiero que alguien me diga una sola iglesia que no participe en los sistemas ecuménicos. Y así como el Señor dio una advertencia en Jerusalén, así como el Señor Todopoderoso dijo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, los que estén en Jerusalén, en Judea, huyan a los montes. Así nos dice hoy en día, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. ¿Ah? Claramente nos lo dice. Pero ¿qué hace la gente? Ay, es que el pastor, ay, es que la iglesia. Ay, mi iglesia, que es la iglesia de mis padres, la iglesia de mi mamá, la iglesia de mi papá. Ya olvídese de la iglesia, olvídese del sistema religioso. Olvídese de todas estas cosas. Acuérdese de Cristo, que Cristo murió por ti por la verdad. Y así como aquellas personas en Jerusalén se acordaron de las amonestaciones del Señor Jesucristo, acuérdate tú hoy. Y estas personas que se acordaron fueron salvos, ¿sabían ustedes? Fueron salvos porque salieron de Jerusalén y después Jerusalén fue sitiada y fue destruida y todos murieron ahí. Esto es análogo, una profecía doble que se cumple en el último tiempo, mis queridos hermanos. La palabra de Dios dice: uno será tomado y otro será dejado. Y los impíos serán dejados, así como Jesús dejó el templo de Jerusalén también. Jesús les dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. El Señor se apartó como hoy se ha apartado de los sistemas religiosos, porque los sistemas religiosos prácticamente lo que hacen es lucro. Le roban a los pobres, no hacen obras de bien y están más bien lucrando con las personas, hablándoles de cosas que hoy en día están obsoletas. Las palabras de Cristo a los sacerdotes y gobernantes, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, había llenado de terror su corazón. ¿Podría ser que este magnífico templo, que era la gloria de la nación, iba a ser pronto un montón de ruinas? Sí, en el año 70. La clínica adventista
en Venezuela, dice Javier, ¿qué pasó con la clínica adventista? Ya no es, bueno, muchos hospitales, como el hospital de Loma Linda, ya no es hospital adventista para muchos que no sabían. Es hospital católico. Muchos que no sabían. Muchos que no sabían esto. Es hospital católico. Ahora, esta gran escritora de esta iglesia dice así, en un libro que se llama Testimonios para los Ministros, página 234-235. Debe ser que usted no tiene Wi-Fi, hermano Mayra. Dice, los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos en luz. Oigan, ellos entrarán por las puertas en la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. El uno será tomado, su nombre estará en el libro de la vida, mientras otros con los cuales él se asoció tendrán la señal de la eterna separación de Dios, la señal de la marca de la bestia. El Señor viene con poder y con gloria, con gran poder y con gran gloria. Entonces va a separar completamente a los justos de los impíos, mis queridos hermanos. Entonces se van a cumplir las palabras de Cristo. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada, la otra será dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Los justos y los impíos deben estar relacionados en la obra de la vida. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo y el Señor lo que hace es una separación por medio, ¿sabe de qué? Por medio de 4 mensajes angélicos en el último tiempo. Esos mensajes están en Apocalipsis 14. Búsquenlos y léanlos. Ahí vemos la secuencia, tomado y dejado, los justos y los impíos. Dice también, separará el Señor completamente los justos de los impíos, el uno será tomado y el otro dejado. Ya entendemos qué es esto. Esta es una referencia de la gran parábola del juicio de las naciones, como está en Mateo 25, 31 al 41, donde dice que el Señor apartará a los buenos de los malos. Y este es el contexto de la segunda venida. Dice Mateo 25, 33, separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Recordemos que las ovejas son seres dóciles. Los cabritos no se dejan de nada. Tomar un cabrito y tomar una oveja es diferente. Jesús dijo, edificaré mi iglesia, no dijo mis iglesias. Claro, lo que pasa es que el término de iglesia está mal fundado. Iglesia significa una congregación de fieles. Eso significa iglesia. O un grupo de fieles. Eso significa iglesia. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas iglesias o sistemas religiosos, que ese es el nombre, cuántos sistemas religiosos hoy son fieles a Dios? Porque la palabra de Dios dice que la verdadera iglesia de Dios está compuesta por fieles. ¿Dónde está eso, hermano Jeremy? Fácil. Apocalipsis 17 lo dice claramente. Mire lo que dice Apocalipsis 17, versículo 14. Apocalipsis 17, versículo 14. Bórreme a Nacho y expúlselo y le elimínelo de acá. Bórreme a Nacho, para que no venga a entorpecer la palabra de Dios. Gracias. Dice la palabra de Dios, pelearán contra el Cordero. ¿Quiénes? Los impíos. Y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y escuchen que yo no estoy inventando. Y los que están con Él son llamados, 1, son elegidos, 2, y son fieles, 3. Llamados, elegidos
y fieles. Esta es la iglesia de Dios. Y recuerde, muchos son llamados, ¿pero qué? Pero pocos los escogidos. ¿Por qué son pocos los escogidos? Porque dentro de tantos que son llamados, hay unos dicen que son fieles, pero no son fieles. Pero Dios conoce el corazón y va a escoger solo a los fieles. ¿Cuáles son los fieles? A los que siguen al Cordero por donde quiera que va. A los que no se contaminan con doctrinas de mujeres o iglesias. Lo dice Apocalipsis 14. Lea las características de los 144,000. Los que en su boca no fue hallada mentira. Estos son los fieles, claramente. Y los que levantan el estandarte de la verdad en el tiempo malo. Los que no participan de tradiciones, como hacen muchos, que ponen arbolitos, guardan Navidad y empiezan a guardar solo todas las corrupciones que Roma ha metido en la cabeza de muchos. ¿Ustedes creen que están siendo fieles a Dios metiendo idolatría en la casa, poniendo un Santa Claus en la casa, cuando Santa Claus es Odín, un rey nórdico de la mitología nórdica, esposo de Freya, padre de Thor? Ponga mejor un rótulo de los Avengers también. ¿Ah? ¿Ustedes creen que son fieles a Dios cuando ponen un árbol de Navidad? Cuando el árbol de Navidad es idolatría y representa la pirámide masónica también. Y todavía de ñapa le ponen una corona de 5 estrellas arriba. Que las 5 estrellas o el pentágono representa a la cabra de Mendés o a Baphomet o a Satanás. Hermanos, despertamos. Despertemos. Estos son tradiciones paganas. ¿Dónde vio a los discípulos haciendo árboles? Para meterlo en las cabañas o en las casas donde vivían. ¿Dónde vieron a los discípulos guardando una Navidad? Nunca. Los discípulos predicaban un mensaje de salvación porque eran fieles a Dios. Y murieron crucificados, lacerados, reventados. Todo eso, claro, todo es parte de una idolatría. Nos han lavado el cerebro, cambiemos ese chip que nos han metido. Todo es borbandeo de parte del sistema de la bestia, que es el catolicismo. Y me disculpo con los hermanos católicos. Saben ustedes que dentro de los católicos hay muchos hermanos muy fieles, pero están engañados. Hay que hablarles así, porque esto se está acabando. Y quiera Dios que muchos católicos se unieran al mensaje del tercer ángel, que va en contra de la idolatría, hermanos míos. ¿Ah? La palabra dejado es la palabra apiemi, que se traduce dejado en Mateo 24, 40, 41. Es la misma que se traduce dejada en Mateo 23, 38, para referirse al templo de los judíos que fue destruido unos 40 años más tarde, por si acaso no sabían. Entonces, yo prefiero ser tomado que no dejado. ¿Y tomado para qué? Para salvación. Tomado para salvación. La idea de tomado como destruido en contraste con dejado como salvado no está presente en Mateo 24 ni en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Y sabían ustedes que yo esta prédica la escuché de un pastor adventista que me dijo que los tomados van a ser destruidos y los dejados para salvación. Esto es falso, totalmente falso, una falacia. Y es lo que enseñan. ¿A qué iglesia pertenece? Hermana, yo me salí de los sistemas religiosos y predico la palabra de Dios. Yo considero, hermano, que la iglesia es un remanente que predica un mensaje de salvación y se basa en la palabra de Dios, mi querida hermana María Alcázar. No pertenezco a ningún sistema religioso, pero sí amo a nuestro Dios y a su Hijo amado Jesucristo. Y tenemos un grupo de WhatsApp también, en el cual pues muchas personas se agregan y empiezan a aprender. Y también pues predicamos aquí. Y mucha gente me dice, pero hermano, hay que congregarnos. Pero Jesús nos dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré. Recordemos que la iglesia en el último tiempo, mi querida hermana María, pues va a ser una iglesia espiritual. No va a ser una iglesia en 4 paredes. No. 4 paredes, gracias Niorca, Dios te bendiga. Porque las iglesias en 4 paredes viven solo para sí mismos. Comen ellos para ellos, ellos estudian para ellos y prácticamente no salen a predicar el mensaje de salvación.
Es una empresa egoísta los sistemas religiosos hoy y están unidos al sistema papal por medio del ecumenismo o al nuevo orden mundial. Si tú quieres ser salva, mi amiga Nurka y mi amiga María, pues empiecen a alejarse de todo esto que tiene que ver con una unidad. Una unidad, esa misma, hermano Luis Ramírez. La iglesia de Dios es una iglesia espiritual de piedras vivas, piedras espirituales. Tú eres una piedra, yo soy una piedra. La piedra angular es Cristo Jesús, que nos da la fuerza, nos da las ganas y nos ayuda cada día. Y cada día te levantas y le dices al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, perdona mi pecado. Ayúdame a mejorar, ayúdame a ser mejor, ayúdame a amar a las personas así como yo te amo a ti. Y del Señor Jesucristo emana ese amor para que tú puedas mejorar poco a poco. Ayúdame a hacer un reavivamiento en mi vida, Señor. Ayúdame a hacer una reforma, un cambio de viejos hábitos. Pocos saben de la Navidad. La Navidad eran los solsticios, las saturnalias, fiestas paganas, orgías que se hacían en Roma. ¿Y sabe de dónde viene eso? De Babilonia. De Babilonia, lamentablemente. De Nimrod, Semiramis, Tamuz. Tamuz, el hijo de Nimrod, el hijo de Semiramis. De Nimrod no, porque Nimrod ya había muerto y se había convertido en el dios Sol. Dijeron que había nacido el 25 de diciembre. Y de ahí es donde viene toda la situación. En Ezequiel 8 habla de Tamuz. Dice que las mujeres en el templo lloraban a Tamuz, lloraban y se entristecían con Tamuz. Ahora, lo más interesante de esto que estamos hablando es que estamos predicando de la salvación del Señor. El Señor viene, mis queridos hermanos, y el Señor viene por un pueblo que se ha preparado en espíritu y en verdad. ¿Recuerdan el pasaje cuando Jesús está con la samaritana? Y están los discípulos que no se llevaban con los samaritanos. Y la samaritana había ido al pueblo a anunciar que el Mesías había llegado, porque lo reconoció como Mesías. De hecho, esa es la primera mujer evangelista y la mejor, que se trajo a todo el pueblo claramente. Y todo el pueblo llegó a conocer a Jesucristo. Y le dice Jesucristo, os aseguro, ustedes no saben lo que adoran, les dice a los judíos y a los samaritanos. Porque algunos adoraban en el templo de Jerusalén, otros adoraban allá en el monte Gerizim, donde estaba el templo en ruinas de los samaritanos. Un templo idólatra que lo había hecho Jeroboam justamente. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que Jesús les dice, os aseguro que ni aquí en este monte, ni allá, ni aquí ni allá, ni aquí ni allá, o sea, se está refiriendo al monte Gerizim y al templo de Jerusalén, vendrán a adorar, sino los que me adoran en espíritu y en verdad. La pregunta es esta: los templos se hicieron para recibir a Cristo, ¿sabían ustedes? El primer templo fue hecho para recibir para que esta gente tuviera un simbolismo de lo que era Cristo, porque el primer templo se formó del santuario nómada que estaba en el desierto. El segundo templo se formó porque habían destruido el primer templo porque no reunió las expectativas y las personas no querían obedecer, tal como Salomón. El segundo templo se volvió a reconstruir por Esdras, Zorobabel, Nehemías, para que estuviera el deseo de toda la gente, dice en el libro de Ageo. ¿Y qué pasó con este deseo de toda la gente? Vino al templo y al suyo vino y no lo conocieron. Lo rechazaron. El templo representa a Cristo. El templo es Cristo. El templo de piedra que hicieron aquellos personajes en el Antiguo Testamento, o el tabernáculo, representaba a Cristo. El altar de incienso representa las oraciones. Vamos a ir claramente por orden. El atrio representa a Cristo, donde se hacía el sacrificio del Cordero, que fue Cristo el que murió en la cruz del Calvario. El lavacro representa a Cristo, el agua de vida que nos purifica, y también el bautismo en Cristo Jesús. Después estaba el lugar santo. En el lugar santo estaba el candelabro,
que siempre estaba alumbrando. ¿Quién fue el que dijo, yo soy la luz del mundo? No fue Jesucristo. Amén. Después estaba la mesa de los panes de la proposición, con 12 panes. ¿Quién es el pan de vida? Señor Jesucristo. El altar de incienso representa las oraciones que se le dan a Cristo como intercesor. Después pasaba al lugar santo, y el lugar santo estaba prácticamente, no soy pastor, hermanos, soy un hermano. El lugar santo prácticamente, yo soy el hermano Jeremy, no me digan pastor porque no, el hermano Jeremy. Exacto, era sombra de lo que debía de venir, pero el cuerpo es Cristo, dice en Colosenses 2. Dice el tabernáculo, o lo que es el arca del pacto, el propiciatorio. Dice que el arca se llamaba el arca del pacto, y si ustedes analizan quién es el ángel del pacto, es Cristo. Si ustedes abrían el arca del pacto, adentro habían 3 cosas. Estaba el maná, que cayó del cielo, estaba la vara de Aarón que reverdeció, y estaba la ley de Dios. El maná que cayó del cielo, el mismo Señor Jesucristo dice, yo soy el maná que cayó del cielo. Qué interesante todo esto. La vara de Aarón que reverdeció de una vara muerta, ¿quién fue el que resucitó de un cuerpo muerto? Fue Cristo. Y representa la soberanía del Hijo de Dios aquí en la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Después está prácticamente, hermanos, Dios. ¿Y qué representa la ley de Dios? Dice que la ley de Dios es el carácter de Dios, y Dios es amor. Por lo cual también representa a Cristo Jesús, que se dio por amor a todos nosotros para que tú y yo tuviéramos vida y en abundancia. ¿Por qué no comprendemos eso? El Señor Todopoderoso quiere trabajar contigo, quiere hacer su voluntad en ti, quiere que tú, mi querido hermano, empieces a resucitar a una nueva vida, no en un sistema religioso, sino en un templo espiritual, el cual es Cristo Jesús y el Padre también. ¿Y a dónde dice eso, hermano Jeremy? Mire qué lindo es la palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 21, cuando dice que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Y dice claramente, Apocalipsis 21, versículo 20, es que en la Nueva Jerusalén no va a haber un templo. Para aquellos que idolatran el templo, como los judíos allá en Israel, que están al frente del muro de los lamentos, levantando su cabeza y cerrándola, y metiendo pedidos entre las grietas del templo para ver si el Señor les concede. Tú no necesitas hacer eso. Arrodíllate en tu cuarto, en tu lugar individual, donde estés privado, y abre tu corazón a nuestro Dios y pide todo en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21, 22. Dice, y no vi en ella, en la Nueva Jerusalén, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El templo es un símbolo de Jesucristo. Es un símbolo del Padre. ¿Y sabe cómo hicieron el templo? Y les voy a recordar esto. O el tabernáculo, que era nómada allá en el desierto. O el santuario, como se le llamaba. Ese santuario estaba puesto con pieles de oveja, pieles raras de muchos animales encima, y los enemigos, cuando veían ese santuario, veían una cosa grotesca. Claro que sí, el sábado es parte de los 10 mandamientos. Había una cosa grotesca, pieles de animales, de corderos, de tejones, de muchas cuestiones, y los enemigos veían una cosa rara. Por fuera no se veía bien, pero por dentro era de oro puro. Ese será el carácter de Cristo. Y ese es el carácter que tú y yo debemos tener. Que por fuera no importa que seamos bonitos, ni vanidosos, ni andemos con máscaras, ni pinturas, ni esto, ni nada, sino que seamos de oro en nuestro corazón.
Eso es lo que quiere el Señor Todopoderoso. Y el Señor Todopoderoso te va a tomar para salvación cuando venga. No en un rapto secreto, porque el rapto secreto no es una doctrina verdadera. El rapto secreto es inventado por muchos jesuitas, Manuel Lacunza, Luis Alcázar y muchas personas que han engañado. Y mucha gente lee en libros jesuitas, como un libro jesuita que está engañando a muchos hoy, y siempre lo digo en mis live, los protocolos de los sabios de Sión. No leas ese libro que te emboba. Ese libro es una cortina de humo para el Vaticano, para que tú pongas tu mirada en Israel. Pon tu mirada en Cristo, pero los eventos se están desarrollando por parte de el sistema papal. Con mucho gusto, Niorca, Dios te bendiga. Y la honra y la gloria es de Dios, mis hermanos. Ahora, el uno será tomado y el otro será dejado. Tiene que ver con salvación y tiene que ver con personas que no van a ser salvas. Dice Juan 14:3. Juan 14:3. Dice el Señor que a quien elige capacidad, y usted ha sido elegido capacitado. Bueno, el Señor Todopoderoso, pues sí, gracias a Dios. Pero ya me estoy haciendo viejito, hermana Nur, que ya se me están olvidando las cosas. Pues mi testimonio es un testimonio bien difícil. Y bueno, pues pasé cuestiones muy difíciles. Inclusive estuve en un hospital al borde de la muerte. Algún día lo cuento nuevamente para que vean ustedes. Pero el Señor Todopoderoso pues me ha dado la oportunidad. Ya tenemos exactamente en ministerio como 20 y pico de años. Estamos pidiendo a Dios un poquito más de plazo y que nos ayude a ver su santa venida. Y que me ayude en mis neuronas, porque ya con los años se van acabando. Dice Juan 14:3. Dice, Señor, ayúdanos a vivir según la luz que nos has dado, para que en el día de tu venida podamos ser tomados por ti conforme a tu promesa. Dice Juan 14:3, Apocalipsis 22:20, amén, sí, ven, Señor Jesús. Qué preciosidad, hermanos. Tengamos fe en nuestro Dios, que el Señor Todopoderoso, pues como dice la hermana Niorca, restaura y levanta conforme a sus propósitos. Es cierto, el Señor viene. El nuevo orden mundial prácticamente está establecido. Faltan algunas cosas, moneda digital y cosas que se van a implantar, pero todo esto es un plan para perseguir a los hermanos, a los fieles. ¿Ustedes creen que las personas en sistemas religiosos que están unidos al sistema papal van a ser perseguidas? No, van a perseguir a los que le llaman los disidentes del nuevo orden mundial, a los que no están de acuerdo con un gobierno dirigido por el sistema papal. Porque este nuevo orden mundial, el que realmente lo quiere es el sistema papal. Así que, hermanos, el que quiere emitir una opinión, con gusto lo subo. Hoy tengo tiempo para subir a alguna persona para que pues exprese su sentir, obviamente en base a lo que acabamos de decir, que sea respetuoso, que hay muchos hermanos, y con mucho gusto lo subo. El que me pide subir, con gusto lo subo para que exprese y hable de las cosas prácticamente que nos interesan, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está ya en su santuario, en el santuario celestial, mis queridos hermanos. Correcto, exacto. Pablo José Olimpio, da gusto escuchar a quien es usado por Dios. Dios te bendiga, y la honra y la gloria de Él, hermanos. El Señor te bendiga, Pablo. Que vistamos vestiduras de lino fino, correcto. Ese lino fino, hermanos, es muy importante. Todo eso tiene que ver con simbolismos. Jesucristo aparece vestido de ese mismo color. ¿Por qué? Porque representa la justicia de Cristo en nosotros también. El vestido de justicia que nos va a dar el Señor Jesucristo es un manto de justicia que nos va a decir, eres perdonado. Eres perdonado porque has creído en mí. Hermanos, aquí perfectos no hay, pero sí pueden haber personas santas.
porque la palabra perfecto y santo no es lo mismo. El perfecto es una persona que no se equivoca. El santo es el que necesita de Dios y que pone en su corazón a Dios y se aparta del pecado. Eso es ser santo. ¿Se acuerdan cuando Moisés estuvo en la zarza que ardía? Cuando Moisés fue llevado al desierto de Madián y se subió a una montaña, y en la montaña había una zarza que estaba ardiendo. Dice la palabra de Dios que de ahí, de la zarza, salió una voz que decía claramente: quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. ¿Por qué ese lugar era santo? No era santo por la zarza, no era santo por Moisés, no era santo por nada de eso. Era santo porque la presencia de Dios estaba ahí. Si tú eres santo, tú puedes serlo cuando pones la presencia de Dios en tu corazón. Y sabían que los santos son las personas en el último tiempo que van a ser vistas y tomadas para salvación, según el Señor Jesucristo. El santo es el que realmente se aparta de lo malo y le dice: Señor, Señor, ven y tómame. Señor, te amo, quiero estar contigo por la eternidad. El santo es la persona que se aleja del pecado, como hizo José en algún momento. José se le apareció a la mujer de Potifar, ¿se acuerdan? La mujer de Potifar se le insinuó. Y lo primero que hizo José, dice: ¿cómo voy a hacer este mal contra mi Dios? Se acordó de su Dios y se apartó de ahí, se apartó del pecado. Esto es claro. Hoy no perfectos, la única perfección que puede tener el ser humano es la perfección en Cristo Jesús, porque Él sí es perfecto. Pero la santidad me la da Dios. Y si tú oras y te vas a tu recámara y le dices al Señor Jesucristo, al Padre eterno, por medio del Señor Jesucristo, le dices: Señor, entra en mi vida, cambia mi vida. Tal vez he fumado mucho, tal vez he tomado mucho, tal vez he cometido un error, tal vez me caí, tal vez he hecho cosas contrarias a tu santa ley en estos días. Pero yo te ruego, Señor, perdóname. Perdóname. Y Señor maravilloso, establezcamos un pacto en el cual voy a obedecerte a ti siempre. Y si algún momento caes, el Señor te ayuda a reivindicarte también. Hoy pocos están entendidos como usted en la verdad de Cristo. A Dios gracias por prepararlo. Dios te bendiga. Mucha gente señala a otras personas. Y esto no es señalar. Esto no es señalar. Esto es predicar un mensaje de salvación. Ahora, tengo que hablar de los sistemas religiosos. ¿Por qué? Porque están engañando a muchas personas. Dice que debemos congregarnos, pero la palabra de Dios, hermano, yo le voy a preguntar una cosa a Lian Cortés con todo respeto. Escuche, ¿dónde se congregaban los discípulos? ¿Dónde se congregaban los discípulos? Ajá, exacto, Niorca. ¿Dónde se congregaban los discípulos cuando Cristo se fue? Ellos no se congregaron en los templos. De hecho, la iglesia duró 200 años sin congregarse en los templos. Y le voy a decir en casas, exactos. ¿Entendieron? Y se los voy a comprobar con la Biblia. Ok, vamos a hablar con la Biblia. Vamos a buscar el libro de Hechos para que vean dónde estaba la iglesia. El libro de Hechos dice claramente dónde estaba la iglesia. Vamos al libro de Hechos 8. Hechos 8. Recuerdan que Saulo era perseguidor al principio, antes de su conversión. Y Saulo perseguía a todo el mundo. Y dice Hechos 8:3, y dice la palabra de Dios en Hechos 8:3, y Saulo, o sea Pablo, asolaba la iglesia. ¿Qué asolaba a Pablo? La iglesia. Y escuchen dónde estaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Dónde estaba la iglesia?
en casas, como dice la hermana Mari. Entonces, Saulo asolaba la iglesia, perseguía a los cristianos que estaban congregados en casa. ¿Y por qué estaban congregados en casas, mis queridos hermanos? Les voy a explicar por qué. Porque en el templo había una revuelta, había una apostasía total, y el mismo Jesucristo les había dicho: mi casa es llamada casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. ¿Cuántas veces como la gallina quise juntaros entre mis alas y no quisistes? Y les dice claramente en Mateo 23, vuestra casa o vuestro templo es dejado desierto. Jesucristo se fue. ¿Por qué se fue Jesucristo? Porque le dieron más paso a las tradiciones, como la Navidad y todas estas fiestas paganas, y le dieron paso a los metodismos. Y se congregaban correctos remedios caseros de Petty en casas por familias. Y algunos vecinos se daban cuenta y les pedían que vinieran a congregarse y hacían una congregación. Por eso Jesucristo dice en su palabra: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré. Es una promesa. Una congregación no son de 100 personas en un templo. Una congregación es 2 o 3. Pueden ser 5 o 6. Petty. Ok. Sí. Entonces, es que ahí le pusiste remedios caseros de Petty. Yo más bien vas a tener que pasarme un par de remedios para ver que... Entonces, Mateo 18:20, correcto. Entonces, quiere decir que una congregación puede ser con su esposo y su esposa, o sus hijos y usted. Yo me lo imaginaba, ya que hoy día parece un comercio. Es que está volviendo a repetirse. La Biblia es un paralelo, sí, hermano, yo entendía, pero Jesucristo no nos da el entendimiento. Correcto, claro que sí. El Señor Jesucristo quiere que entendamos esto. Mis hermanos, los templos se hicieron para prefigurar la figura de Cristo. En el año 70 el último templo fue destruido por el mismo Dios, que permitió que el general Tito, el general Tito pues destruyera Jerusalén. El mismo Jesucristo en Mateo 24, 1, 2 y 3 dice que ese templo no quedará piedra sobre piedra. Y eso pasó. Cuando ese templo se destruyó, mis queridos hermanos, no quedó piedra sobre piedra, porque tan encarnizada fue la lucha. Eso está en los escritos de Flavio Josefo, en la destrucción del templo de Jerusalén. Tan encarnizada fue la lucha que hubo tanto fuego que el templo llegó a quemarse. Y como estaba recubierto de oro, el oro empezó a derretirse por el grado de que caía y cayó prácticamente encima de todas las piedras que iban cayendo. Entonces los romanos podían sacar el oro de las piedras y las tiraban en carretas y se las llevaban así para Roma, para llevarse el oro del santuario. Por eso ahí se cumplió la palabra de Dios, que dijo que os aseguro que aquí no quedará piedra sobre piedra. El general Tito Vespasiano, fue el que conquistó Jerusalén y la destruyó en el año 70. Después llegó a ser el emperador Tito Vespasiano. Es muy interesante. Dios sí, es correcto, Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. El Señor Jesucristo me dijo, es que el primer templo fue para Salomón, que Salomón lo edificó. El segundo lo edificaron para que estuviera Cristo, porque se destruyó el otro. Pero el Señor Jesucristo mandó al apóstol Pablo, que me dijo que hay un templo más importante. ¿Sabe cuál es ese templo? Eres tú. El Señor Jesucristo mandó a decir a Pablo que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo cual tú eres el templo del Dios viviente, hermano mío. Tú eres el templo de Dios viviente. O puede ser templo de Dios viviente, o puede ser sinagoga de Satanás también. Todo depende de tus decisiones, a quién sirves y a quién adoras.
Así que mis queridos hermanos, el que quiera subir puede subir, yo con gusto lo subo para que me diga algo. Pero saben una cosa, hermanos, lo más importante es estar escrito en este libro, en el libro de la vida. Cuando tus acciones van correctas y si tú eres cristiano, vas a pasar por el juicio de Dios y vas a ser hallado, no falto, sino bendecido y escrito aquí en el libro de la vida del Cordero. El problema es cuando tienes una doble vida, que dices y no haces, o conoces y no lo aplicas. Y esto les molesta a muchas personas hoy en día, que se les hable de esto. ¿Por qué? Porque viven doble vida. Y esta doble vida el Señor la conoce y te va a juzgar por tus obras, por las cosas que no hiciste o dejaste de hacer y por tus obras que no estuvieron en paralelo a tu conocimiento. ¿Sabían ustedes que el Señor va a juzgar a todas las personas según el conocimiento que se le ha dado? Si tú conoces, el Señor te va a juzgar por ese conocimiento. El Señor todo lo ve, exacto. Es omnipotente, omnipresente, omnisapiente. El Señor va a ve todo lo que tú estás haciendo. El problema es que muchas personas dicen no creer en Dios. Muchas personas dicen no creer en Dios. Y muchas personas, mis queridos hermanos, prácticamente se toman a burla esto. Pero cuando lo vengan a venir en gloria, hermanos, ¿sabían ustedes que el Apocalipsis se ha cumplido un 99.9%? Ya el Apocalipsis está cumplido. Estamos en el sexto sello, entrando al séptimo. Y en el séptimo viene el Señor Jesucristo. El tiempo de gracia se está terminando. Así que arrepiéntete y busca del Señor en espíritu y en verdad. Y si sigues metidos en sistemas religiosos, lamentablemente, vas a estar en un sistema pagano de adoración. Y la adoración tuya no va a ser correcta. Lamentablemente. Dice la palabra de Dios, y con esta finalizo, en Apocalipsis 18:4, y siempre me gusta leer esto. Dice la palabra 18:4, sí, correcto, Mari. Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. ¿De a dónde? De Babilonia. ¿Qué es Babilonia? El concepto de la religión falsa en el último tiempo. La madre, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, y una madre con hijas, pues tienen que tener hijas. ¿Y cuáles son las hijas? Las que han salido de la madre. Entonces, todas las iglesias protestantes que siguen las tradiciones y las costumbres de la Iglesia Católica Apostólica Romana van prácticamente a ser contadas como culpables. ¿Y cuáles tradiciones siguen? La Navidad, las fiestas paganas, el Día Santo, San Valentín, Halloween, y guardan un día que lo estableció la Iglesia Católica Apostólica Romana como el domingo de adoración, cuando la Biblia dice séptimo día Shabbat. Y las religiones hoy en día están guardando el domingo. Entonces están contabilizadas acá, y hay unas que guardan el sábado y el domingo ahora. Eso es hipocresía. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, de Babilonia, para que no seáis partícipes o cómplices de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Estas personas van a recibir las plagas. ¿Por qué? Porque no quisieron atender el llamado del Señor. Quisieron hacer la obra que les correspondía hacer. Van a ser contados como Babilonia. ¿Y qué pasa en ese sistema? Dice, y clamó con voz potente, Apocalipsis 18:2, diciendo, ha caído la gran Babilonia. Todo este sistema se va a caer. Se ha hecho habitación de demonios. ¿De qué? De demonios. Ahí no va a estar el Espíritu de Dios, va a estar lo contrario, los demonios. Y se va, dice, y se va a hacer habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y aborrecible, y ave inmunda y aborrecible. Terrible. Y hay muchas personas
que no quieren aceptar el llamado y siguen ahí. Entonces, vamos a hablar hipotéticamente. Ya yo les conté un poquito de la historia de Jerusalén cuando fue destruida. ¿Qué hubiera pasado con las personas, los cristianos, que se acordaron de la palabra de Dios, que decía: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, los que estén en Jerusalén huyan? Que hubieran dicho: no va a ser destruido el templo, porque el templo es sagrado y el templo nadie lo destruye. Y si hubiesen quedado ahí y no escuchan el mensaje de salir. ¿Qué hubiera pasado con estas personas que eran supuestamente cristianos? Les pregunto a ustedes, ¿qué hubiera pasado con esas personas que hubieran rechazado ese mensaje que Jesús les dijo salgan, y ellos dicen: no vamos a salir, nos vamos a quedar aquí en el templo? ¿Qué hubiera pasado con todas estas personas? Hablando hipotéticamente, mis queridos hermanos, yo les voy a decir porque nadie quiere contestar. Si hubieran perdido todos, hubieran sido muertos todos, y los cristianos no hubieran podido salir de ahí. Que Dios te proteja, Marcelo, Dios te bendiga. No hubieran podido salir de ahí. Y hoy el Señor está diciendo: salid de ella, pueblo mío. Salgan de las costumbres falsas, salgan de las tradiciones, salgan de las fiestas, salgan de los sistemas religiosos. ¿Cómo es posible que en un altar, en estos días me mandaron una foto de una iglesia que te autodenomina la iglesia que guarda los mandamientos? ¿Cómo es posible que en un altar de la iglesia adventista del séptimo día tuvieran un portal o un nacimiento, tuvieran un árbol de Navidad lleno de luces condecoradas y toda esta situación? E inclusive en muchos momentos me ha tocado ver en iglesias, escuchen, se ve en las plataformas y dicen que guardan los mandamientos. ¿Y qué pasó con no tendrás ídolos delante de mí? ¿Qué pasó con no te harás ídolos delante de mí? Porque ya idolatran todo esto. Esto es muy importante. Se les olvida todo esto. Se les olvida. Y entonces, para la fecha que creo que es en febrero, el día de San Valentín, en varias iglesias condecoran las iglesias, hermanos, con cupidos. ¿Saben quién es Cupido? Un dios mitológico, un querubín, un angelito mitológico que tomaba las flechas y ¡plá! Hasta en las caricaturas lo vi yo cuando chiquito. ¿Cómo es posible que pongan toda esta idolatría dentro de los sistemas religiosos y dicen amar a Dios? Eso da vergüenza, hermanos. Y le estoy hablando a los pastores hoy en día. Van a ser cómplices de muchas personas que van a morir en estos sistemas religiosos. Van a ser cómplices y a ustedes van a tener que dar cuenta por cada persona que se pierda, por llamarse guías espirituales o pastores, cuando realmente lo que son un montón de personas que realmente son sepulcros blanqueados, perros mudos, fuentes sin agua. Porque cómo no estudian, sino que van a sus clubes de conquistadores. Esa es otra de esa iglesia. A los niños los mandan a clubes. ¿Cuándo Jesucristo, los discípulos necesitaron de clubes para predicar la palabra del Señor a los jóvenes? Nunca. El modernismo está haciendo estragos hoy. Y yo sé que hay muchos adventistas que están de acuerdo con esto, pero les hace duro dejar este sistema. Hermanos, yo les voy a decir una cosa, y esto me refiero a muchas personas, adventistas, evangélicos, pentecostales, de los que sean. Si el templo de Jerusalén, en el tiempo del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo vino e hizo 2 purificaciones. Entró cuando estaba joven al templo, lo purificó, y entró después al final de su ministerio. Al principio de su ministerio y al final de su ministerio, prácticamente.
Y el Señor Jesucristo trató de purificar ese templo. Y mandó a salir a la gente de ese templo porque estaba en apostasía. Con mayor razón hoy te hace un llamado a ti. No creas que por ser una iglesia que se llama iglesia, no creas que esa iglesia es infalible. El único que es infalible es nuestro Dios y su Hijo amado. No creas que por estar en un templo tienes un pie en el cielo. Porque realmente, hermanos, nosotros no nos salvamos por tener los libros escritos en la membresía de la iglesia, ni por el bautismo. Nosotros nos salvamos porque tenemos una relación con el Señor Jesucristo y porque le aceptamos. ¿Y por qué lo dice? ¿Y por qué me metió el bautismo? Miren el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz no ocupó de un bautismo de agua, pero sí fue bautizado por el Espíritu de Dios. Y ese es el bautismo más importante de todos. Pero él aceptó a Cristo como Salvador personal en la cruz del Calvario. Entonces, si tú aceptaste a Cristo y sabes que en tu iglesia están pasando todas estas cosas, en el nombre de Jesús, y no te quiero ofender, no seas hipócrita. No seas hipócrita. Empieza a vivir una vida con Cristo y a predicar el mensaje a las personas de afuera. No encerrarte en un templo de 4 paredes, a cantar como hace este templo que está aquí al frente mío. Aquí al frente mío hay una iglesia que lo único que llegan a hacer es a tocar unos tarros, cantar, no estudian la palabra de Dios, salen, comen, vuelven, entran, cantan y se van. Eso no es ser iglesia. Iglesia es ser fiel a Dios. Y si estás en un sistema que apoya el sistema ecuménico mundial, si tú estás en una iglesia que apoya el sistema ecuménico mundial, tú eres parte del nuevo orden mundial y del mundo. No eres parte de Dios. Dice la palabra de Dios que todo aquel que hace amistad con el mundo se convierte en enemigo de Dios. No podemos tener un pie aquí y un pie allá. O somos o no somos. Revisa si tu iglesia está en el sistema ecuménico. Aquí, en mi perfil, en mi tercer video, que está en mi perfil, hay una reunión ecuménica en el 2016. Véala desde el principio hasta el final y vea todas las iglesias están ahí. ¿En qué parte no tengo razón, Martín Aguirre? ¿En cuál parte no tengo razón? Si todo lo que he dicho lo digo conforme a la palabra de Dios. Hasta la iglesia adventista está en el sistema ecuménico mundial. De hecho, en esa reunión, un pastor adventista es el que está presidiendo o dirigiendo la reunión ecuménica mundial. Y si tú estás en un sistema que pertenece a la unidad en el Concilio Mundial de Iglesias, o pertenece a la familia de la iglesia, Family Church, usted está en un problema y grande. Te están mintiendo, te están engañando. Salid de ella, pueblo mío, para no seáis partícipe de sus pecados. Lo mismo que pasó en el tiempo de Jerusalén, vuelve a ocurrir. Y como el tema de hoy decía, uno será tomado y otro será dejado. Muchas personas van a ser dejadas. ¿Y sabe cómo van a ser dejadas? Atadas, en manojos, como cizaña. ¿Y cómo se ataban los manojos? Los manojos los ataban con una cinta o con un mecate y los amarraban en el centro del campo. Léase la parábola del sembrador en Mateo 13. Unidos todos juntitos, atados en el campo. Ustedes saben que la palabra, la iglesia bautista es ecuménica, correcto. Y cualquier cantidad de masones tiene adentro. La cizaña que dice el Señor va a estar ligada, atada. ¿Ustedes saben qué significa la palabra religión? La palabra religión, búsquelo, significa religar o reatar. O sea, una cosa que está ligada la vuelve a ligar más.
porque la mantiene. ¿Usted sabe dónde va a estar la cizaña en el último tiempo? En los sistemas religiosos religados, en religiones, en sus costumbres, en sus tradiciones y en sus mentiras. Lamentablemente es así. Así que abre tus ojos, mi querido hermano, y empieza a vivir una nueva vida con el Señor Jesucristo. La palabra religión no es buena. No es buena, Ángel Guillén, porque significa religar. Te religan a ataduras y a mentiras. Yo quiero que me mencionen una religión que no esté en un sistema ecuménico mundial. Quiero que me mencionen una religión que no esté en un sistema ecuménico mundial. Los testigos de Jehová no están, ni los mormones, pero los mormones son masones y los testigos de Jehová vienen de la masonería también, o sea que es la antítesis de la tesis que son las religiones. Es para que usted, Iglesia Cristiana Familiar en su presencia, la cristiana, todas las cristianas están, todas, Ángel Guillén, todas están. Todas, evangélicas, pentecostales, metodistas, bautistas, adventistas del séptimo día, todas están en el sistema ecuménico mundial. La cuadrangular es pentecostal, ahí están. Quiero que me mencionen unas. Y yo le digo, sí, es así. Todas. La iglesia reformada también. La iglesia de la reforma, ahí está. Todas, mis queridos hermanos, todas están, porque todas pertenecen, algunas son de gloses, como por ejemplo la iglesia evangélica o la iglesia pentecostal. Vamos a mencionar la iglesia pentecostal. De la pentecostal salen cuadrangulares, de la pentecostal salen los grupos MMM, todas son fracciones. La iglesia de Dios también. La iglesia de Dios también, Martínez Aguirres. Es que yo le puedo decir, yo voy a hacer una iglesia que se llama la Iglesia de Cristo la Perfecta, y no por el nombre es que lo sea. El problema es por las tradiciones, las costumbres. ¿Ah? Yo le apuesto que la iglesia de Dios celebra la Navidad. No me diga que no. Yo le apuesto que la iglesia de Dios celebra fiestas, tradiciones. Jamás. Yo tengo un primo que es pastor en la iglesia de Dios. No mienta, Martín. Yo tengo un primo que es pastor a nivel centroamericano de la iglesia de Dios. Sí celebran Navidad. Mira Santiago 1:27. Usted sabía, Ángel Guillén, no tengo que mirarlo, yo me conozco el texto, que la palabra religión no existe ahí. En el original griego dice, no habla de la palabra religión, dice, la verdadera adoración es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y mantenerse sin mancha en el mundo. No habla la palabra religión. Eso es un invento de los hombres. Búscalo en el interlineal. La verdadera adoración. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Siempre dicen que es el nacimiento del niño Jesús. ¿Correcto, Mariela? Yo tengo un primo hermano, pastor, dirigente de la iglesia de Dios. No me va a echar cuento. Búscalo. Adoración, habla. Búscalo. La palabra religión no existe. Eso es un concepto de hombres.
Tampoco dice Biblia, la Biblia. La palabra de Dios, hablo yo. Así que bueno, hermanos, me voy retirando para que pues empiecen a analizar y a buscar realmente. Y nosotros no celebramos ninguna fiesta de origen pagano. Hermano, en la casa de ese pastor de la iglesia de Dios, en la casa de ese pastor de la iglesia de Dios, celebran Navidad, celebran el Día del Trabajador. Ahora voy a hacer una pregunta. Les voy a hacer una pregunta. Claramente le voy a hacer una pregunta. No existe la palabra religión, varón. No insista. Que se celebra el 1 de mayo y todos las guardan. ¿Qué te parece, Joana Santamaría? Si lo hablamos, no sé si mañana voy a hacer live para no hacer el martes. El martes. Que mañana tengo algo que hacer, no sé si podré. De los artistas que pagan para tener fama. Bueno, ahí tengo un tema muy, muy impresionante de los artistas. No es el día del trabajo, señor. ¿Viste qué engañado estás? Es el día de la creación de los Illuminati de Baviera. Y el día anterior es la fiesta de Walpurgis, la verdadera fiesta de brujas en Alemania. En el original no aparece la palabra religión, no insista, Ángel Guillén. Oh, hombre, que yo eso lo he estudiado, pero años. La palabra religión no existe en los originales. Eso es un concepto de hombre. Existe la verdadera adoración. Va a tener que estudiar un poquito, Ángel Guillén. Así que bueno, hermanos, los voy dejando porque la verdad que ya tengo varios ratos de estar aquí con ustedes y tengo varias cositas que hacer. Así que Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a tener una oración en el nombre del Señor Jesucristo. Y pues que el Señor, ay, hermano, búsquelo en los interlineales, hombre. Yo no tengo que hacer las cosas por usted. ¿Por qué no buscan los interlineales? Le estoy diciendo que en el interlineal, en griego, no existe la palabra religión. Esa palabra religión fue metida por los hombres como la Trinidad, como muchas cosas. Dios te bendiga, Joana Santamaría, cuídese mucho. El martes, si Dios quiere, pues tenemos tema en el nombre de Jesús. Y vamos a tener una oración y vamos a orar por nuestras familias, por las personas de nuestras familias. Si hace rato les estoy diciendo, hermano, que en el interlineal, mire, hermanos, voy a buscarlo aquí para que ustedes vean. El interlineal. Eso está en Santiago 1:27. Vea lo que dice Santiago 1:27. Santiago 1:27. Dice en el Tischendorf interlineal, dice así. Es correcto, Luzma Sandoval, es correcto. Dice: la forma de adoración limpia, incontaminada al lado de Dios y el Padre es esta. Estar viviendo sobre huérfanos, viudas, en la aflicción de ellos, sin mancha, a sí mismo estar guardando desde Él, o sea, que se me esté guardando del mundo. No dice religión, la forma de adoración, eso es lo que dice. Pero la religión la metieron para establecer varias. Y aquí viene el engaño. Unos se pelean porque dice, no, yo soy evangélico, tengo la palabra. Yo soy esto, tengo la palabra. Yo soy lo otro, tengo la palabra. Yo soy lo otro, tengo la verdad. Pero ninguno tiene la verdad la tiene el Señor Jesucristo y su palabra. Pero veamos, analizamos un poco las cosas, mis queridos hermanos. Y empecemos a vivir una vida correcta. La palabra religión es un término humano. Y si usted quiere estar en una religión, pues siga la religión. Pero después no me diga
ni le diga al Señor Jesucristo, ay, perdóname, Señor, porque va a ser muy tarde. Siga adorando la Navidad, siga metido en cuestiones paganas, siga guardando el domingo como día de adoración, cuando la Biblia dice otra cosa, porque los pastores han tergiversado todo esto. Correcto. Congregados en nuestras casas y nos llenamos más. Yo sé que Mariela, Isaías Muñoz y muchos de acá hemos estado en culto los sábados. Ya viene esta, Jehová es el nombre de Dios. Mire, hermanos, yo les voy a decir una cosa. Hay mucha gente que se pelea, que si Jehová, lo mejor es el tema pagano. ¿Cuál tema pagano? ¿Cuál tema pagano? ¿Cuál tema pagano? Ahí no hay un tema pagano. Que hay un libro de la vida. La palabra de Dios dice eso. ¿Ah? Yo no contesto preguntas tontas. Yo no contesto preguntas tontas. Yo contesto preguntas que son correctas, que me formulan bien. Y aquí hay muchas personas que nos reunimos los sábados. ¿Sabe cuántas horas? Desde 9 a 12 mediodía. 3 horas nos reunimos en la mañana. Pero una delicia es. Estoy de acuerdo contigo, pero la forma como está en la iglesia hoy no es buena. No te entendí. Bueno, yo no estoy hablando de un sistema de religión. Yo estoy hablando que la religión, o sea, que la adoración verdadera somos nosotros. Somos tú y yo. Eso estoy hablando. Que tú y yo somos templo. Este man me está haciendo spam, por lo cual va para afuera. Ya le dije que yo no contesto tonterías. Nosotros, pues hermano, nos reunimos y vieras qué delicia, la pasamos muy bien. Los sábados siempre hacemos una escuela de sábado y después hacemos un estudio y empezamos a hablar, las personas preguntan en otra plataforma y nos la llevamos muy bien. Nos la llevamos muy bien. Así que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Que Dios me los bendiga y que el Señor Todopoderoso me los llene de mucha paz. Que me los llene de mucha paz y mucha bendición. Que el Señor los guarde. Es muy interesante todo esto. Alguno me preguntó por la palabra Kyrios. La palabra Kyrios era para recibirse a nuestro Dios. Pero la gente pues quiere entrar en debate y yo sé cómo son las cosas del debate porque quieren defender trinidades y defender un montón de cosas. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar acá. Tengamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, oh Padre, por tu poder, por tu gracia, por este tema de hoy, y que la honra y la gloria sea siempre para ti, Señor. Gracias por enseñarnos quién va a ser tomado y quién va a ser dejado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar aquí. Bueno. Sí, no, vamos a orar, eso lo voy a llevar en oraciones privadas, hermano, con mucho gusto. Y cuídense mucho, hermanos, esto no es pagano. Y les voy a decir por qué. Porque esto yo lo pongo para ilustrar el tema que vamos a hablar. Esto representa a las personas que reciben el Espíritu de Dios. Esto representa el libro de la vida donde van a ser escritos los salmos. Y aquello representa
la mano de Dios que está extendida para tratar de alcanzarte por medio de su Santo Espíritu, pero a veces no queremos nosotros. Pero eso no es pagano. ¿Qué paganismo hay ahí? Ahí no hay nada. Bueno, sobre todo a mí, que yo pues todo lo que es simbología lo estudio muchísimo, y a mí no me va a meter un gol en ese momento. Así que Dios me los bendiga, y la gente habla por hablar. Cuídense mucho y gracias por haber participado en este live. Que se guarde y por ahí nos vemos. Chao, chao. Bendiciones para todos. Saludos a Venezuela, a Perú. ¿A quién más? Venezuela, Perú, Argentina. Por ahí tenemos a México, Percy. Por ahí tenemos a Colombia. ¿La arepa es venezolana o colombiana? Al hermano Isaías Muñoz, que es de Perú. Ana Chavarría de México, lindo y querido. Saludos a los mexicanos. El Señor les bendiga y espero que pasen un excelente año. Un comienzo de año con Jesús. Pero ¿por qué se va tan luego, hermano Jeremy? A Ruth Catalán, mi gran amiga. Hermana, estoy aquí desde las 5 y resto. 5 y resto. Así que bueno, hermana, ya uno está viejito. A Chile, a la hermana Ruth Catalán en Chile. Estamos viejitos, hermanos, ya lastima un poquito el trabajo y tantas cosas. Y bueno, ahí vamos poquito a poco. A la hermana Cheli Santos hasta México, a toda su familia, amigos aquí de la casa, a todas las personas que son de otros países, que el Señor me los bendiga. A la hermana Yaney Alvarado de México en Estados Unidos, creo que era así, hermana Yaney. Vanessa Limones, a Joana Santa María de aquí Panamá, creo que es. Sí, claro, es de aquí de Panamá. Y a Ecuador, a Vanessa Limones, Dios te bendiga, el ombligo del mundo, Ecuador. O sea que Dios tiene un propósito para todos. A mi amigo Animales Domésticos de Honduras, que Dios te cuide, mi hermano Animales Domésticos. Que el Señor te bendiga, mi gran amigo. Muchas cosas, pues, ya tenemos rato de conocernos. Siempre estamos aquí en los live. A Luis Ramírez de Venezuela. Que pase un feliz año viejo y un próspero y bendecido año 2026 de parte de Lisette. Gracias, Elisette. Igualmente para tu linda familia. Marvin Arguedas. Ese Arguedas es famoso en Tiquicia, hermano. A Marvin Arguedas, Dios te bendiga. A Tiquicia, le digo Tiquicia porque así le decimos los ticos a nuestro país, a Costa Rica. ¿De dónde eres, Marvin Arguedas? De la Liga, de San José, de Limón, de Cartago, de Punta Arenas, Guanacaste. ¿De dónde? Heredia. Saludos a la gente de Costa Rica, que el Señor me los bendiga, que tengan un excelente fin de año y un comienzo de año. A Giro, al hermano Giro, en Colombia, que Dios me lo bendiga, al hermano Giro, y espero que ya esté mejor y que bueno, hola, lo miro, hola hermano, lo miro desde Honduras, hermano Jeremy. A Neri Maradiaga, tiene el apellido de un jugador de Honduras en un tiempo atrás, que era apellido Maradiaga, jugaba bastante bien justamente. Dios te bendiga, hermana de Honduras, Neri, y bienvenida. Es un placer. Marvin Arguedas de Moncho, es poeta, sí, cierto. La gente de San Ramón es muy linda. Yo tengo una hija, Ana Fortuna. Se va ahí uno por dentro. A veces salgo ahí por San Ramón. Tengo una hija, Ana Fortuna, de San Carlos. Y ella tiene un negocito ahí en La Fortuna. Y qué bueno, hermano Marvin Arguedas, Dios te bendiga. Y la gente de San Ramón, gente muy humilde, muy trabajadora. Y bueno, yo soy de Alajuela justamente. San Ramón es de Alajuela también, pero yo soy del centro de Alajuela. Ahora vivo en Panamá,
y hago mi live por acá siempre. Así que bienvenido Marvin Arguedas, el Señor te bendiga y feliz año para tu familia y para ti y que el Señor les guarde. Un placer, hermano. Mi hermano, recordarle, ora por mi mamá. Vamos a tener la oración. Ya la oración ya hicimos antes, acá, en la casa. Vamos a hacer oración privada para ella, mi hermano. Miguelina Cabrera en Argentina, claro que sí. A Miguelina Cabrera. La hermana Isenia está por allá adentro, está ocupadita hoy. Así que a todos, gracias, que el Señor me los bendiga, me los guarde, y ha sido un placer. Nos vemos, si podemos mañana abrir, abrimos, porque hay un par de días que no voy a poder por cuestiones de trabajo, que se me llena de trabajo esos días, entonces es muy difícil para mí, pero bueno, si podemos abrimos mañana, y si no el martes. Así que vamos a estar ahí en contacto. El que se quiera agregar al grupo de WhatsApp, con mucho gusto, aquí lo agregamos y el Señor los bendiga. Me mandan al privado el número con el código de área y con gusto y los agrego. Dios les bendiga. Chao, chao. Que el Señor les guarde y nos vemos la próxima. Chao.